Vivimos tiempos extraños. Tiempos donde ver algo con tus propios ojos ya no significa que sea verdad. La historia que les voy a contar hoy empieza con eso, con una mentira tan moderna y tan escalofriante que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero ocurrió en una casa normal, en un barrio normal de Guayaquil, Ecuador, en octubre de 2025. Quiero que se imaginen la situación. Una familia está desesperada. La madre, Marta Cecilia Solís Cruz, lleva días desaparecida. La policía presiona a la hija, Andreina, pidiendo una prueba de vida. Si ella está bien, como tú dices, necesitamos verla, le dicen. Y Andreina les entrega un video. En la pantalla del celular aparece Marta. Se la ve tranquila. Habla a la cámara. Estoy bien. No me busquen. Estoy lejos por mi propia voluntad. A primera vista, la familia quiere creer. Es su rostro, es su pelo, son sus facciones. Pero hay algo que perturba. Los ojos de la mujer en el video están vacíos. No parpadean con naturalidad. La boca se mueve, pero las palabras parecen patinar, como si el audio y la imagen no estuvieran conectados del todo. La policía analiza el archivo y confirma lo imposible. Eso no es una grabación real. Es un deepfake. Es un video generado por inteligencia artificial. Pero el momento más duro, el que realmente te hiela la sangre, ocurre cuando el padre de Andreina, el esposo de la víctima, mira esa pantalla. Él conoce a su mujer mejor que nadie y conoce a su hija. Mira el video una y otra vez, tratando de entender lo que está viendo, hasta que se da cuenta del detalle macabro. Con la voz rota, le dice a los oficiales: «Esa es la cara de mi esposa, pero ese es el cuerpo de mi hija». Deténganse un segundo a pensar en eso. Andreina se había grabado a sí misma y usando una aplicación le había puesto la cara de su madre encima de la suya. Se vistió con la identidad de su madre para convencer al mundo de que seguía viva. ¿Qué clase de frialdad se necesita para hacer algo así? ¿Cómo puedes editar un video fingiendo ser la persona a la que nunca más volveremos a ver? Para entender cómo llegamos a este nivel de locura digital, tenemos que rebobinar la cinta. Tenemos que ir 10 días atrás, al momento en que todo esto comenzó. Lunes 6 de octubre de 2025. Sauces 9, norte de Guayaquil. Marta Cecilia Solís Cruz es una abogada conocida, una mujer de carácter, de 49 años. Ese lunes, sus 2 hijos entran en la comisaría para poner la denuncia. «Mamá no aparece», dicen. Aquí es donde los investigadores expertos empiezan a notar que algo no cuadra. Y no es por las pruebas físicas, sino por el comportamiento. Miren la escena. El hijo de Marta está nervioso. Se le nota la angustia en el cuerpo. No para de moverse. Pero Andreina está quieta. Demasiado tranquila. Ella toma la palabra. Le cuenta a la policía una historia sencilla. El domingo a las 7 de la noche la llamó un cliente. Ella salió a las 7:20. Dijo que volvía enseguida y ya no volvió. Hasta ahí podría ser verdad. Una salida rápida, algo que sale mal en la calle. Pero entonces ocurre el primer chispazo de alerta. Un detalle burocrático que termina revelando mucho más de lo que parece. El oficial imprime el acta de desaparición. Como Andreina es la última persona que la vio y la que vive con ella, le pasa el papel y el bolígrafo. «Firme aquí, por favor», le dice. Cualquier hijo desesperado firmaría lo que sea con tal de que la policía empiece a buscar, pero Andreina no. Ella retiró la mano, se puso tensa y suelta una excusa que suena ridícula en medio de una tragedia así. «No puedo firmar, se me perdió la cédula, no la encuentro, que firme mi hermano». Ahí, justo ahí. Ese es el comportamiento que enciende las alarmas. «Se me perdió la cédula». Tu madre está desaparecida y tu preocupación es que no tienes tu identificación a mano. No es que no tuviera la cédula, es que no quería dejar su rastro en un documento legal.
En su cabeza, si no firmaba, no se hacía responsable de la mentira oficial. Quería que la policía buscara, pero no quería ser ella quien iniciara el trámite. Quería estar fuera del radar. Sin embargo, lo que hacía dentro de la comisaría era muy distinto a lo que hacía afuera. Apenas salieron de la oficina policial, Andreína se transformó. Empezó el show. Imprimió cientos de volantes con la foto de Marta, se paraba en las esquinas de Sauces 9, detenía a los vecinos, a los dueños de las tiendas. «Ayúdenme, por favor, mi mamita no aparece. ¿Alguien la vio? Salió y no regresó». Lloraba frente a las cámaras de los curiosos, publicaba en redes sociales mensajes de dolor. Era la hija perfecta, la víctima destrozada. Pero todo era una actuación. Una puesta en escena diseñada para ganar tiempo. Porque Andreína sabía algo que nadie más sabía. Su madre nunca salió de casa a las 7:20. Su madre nunca se fue con un cliente. Marta Cecilia seguía dentro del departamento. Y Andreína tenía un problema grave. La historia de salió y no volvió tiene patas cortas. La gente empieza a preguntar. La policía pide rastrear el teléfono, y el teléfono de Marta se había apagado misteriosamente a medianoche, algo que ella jamás hacía. La presión empezaba a subir. Los vecinos preguntaban demasiado. La policía quería revisar las cámaras de seguridad de la calle. Andreína se dio cuenta de que su primera mentira se estaba agotando. Necesitaba algo más fuerte, algo que asustara a todos y que hiciera que la policía dejara de hacer preguntas incómodas. Así que unos días después, volvió a la comisaría. Se sentó frente al investigador, lo miró a los ojos y cambió el guión por completo. Ya no era una desaparición. Ahora, según ella, era un secuestro. Y la razón que dio para ese supuesto secuestro fue el primer indicio real de lo que estaba pasando por su mente oscura y calculadora. Andreína regresó a la policía con una nueva historia bajo el brazo. Se sentó, respiró hondo y soltó la bomba. Dijo que su madre no estaba perdida. Dijo que la tenían secuestrada. Son unos tipos peligrosos. Una banda. Mi mamá se quedó con un dinero que no era suyo. $15,000. La tienen retenida hasta que pague. Fíjense en la crueldad de esta mentira. Generalmente, cuando alguien desaparece, la familia intenta proteger su imagen, resaltar sus virtudes, pero Andreína hizo todo lo contrario. Ensució el nombre de su madre. La acusó de ladrona, de deber dinero a criminales. ¿Por qué? Porque necesitaba una excusa poderosa para que la policía dejara de buscar en hospitales o morgues y empezara a mirar hacia otro lado. Y funcionó, al menos por unos días. Andreína se convirtió en la directora de la investigación. Con una frialdad espeluznante, empezó a mandar a los agentes a las zonas más peligrosas de Guayaquil. Les dio ubicaciones falsas en el Guasmo, en playas lejanas, en barrios marginales. Quería a la policía ocupada, lejos, persiguiendo fantasmas en la otra punta de la ciudad, para que nadie mirara hacia el único lugar que importaba, el departamento de Sauces 9. Pero no se detuvo ahí. Para asegurarse de que su familia no presionara demasiado, inventó algo aún más doloroso. Llegó a casa de su hermano y con cara de preocupación les dijo: «Me llamaron. Pude hablar con mamá un segundo. Me dijo que está bien, pero que por favor ya no la busquen, que ella va a arreglar esto sola». Imaginen lo que eso le hace a un padre o a un hijo. Les estaba diciendo que su madre los había abandonado, que no quería ser encontrada. Andreína no solo les quitó a Marta físicamente, les quería quitar la esperanza. Quería que se rindieran. Sin embargo, mientras Andreína tejía esta red de mentiras por toda la ciudad, en el edificio donde vivían, la realidad física se estaba volviendo imposible de ocultar. Las mentiras pueden tapar muchas cosas, pero no pueden tapar el olor. Hablemos de lo que pasaba dentro de esas 4 paredes. Los vecinos de Sauces 9 empezaron a notar que el ambiente en el pasillo había cambiado. Al principio fue algo sutil, un olor extraño. No era olor a basura, no era olor a comida podrida, era olor químico, fuerte, penetrante. Olía a cloro, a ácido,
a desinfectante industrial barato, como si alguien estuviera limpiando un hospital de arriba a abajo. Pero debajo de esa capa de limpieza agresiva había algo más, un olor dulzón, pesado, que se te pegaba en la garganta, el olor de la muerte intentando salir. Andreina estaba librando una guerra contra la biología. Compró litros y litros de productos de limpieza para enmascarar lo que estaba pasando en su lavandería. Y luego estaban los ruidos. La noche en un edificio residencial suele ser silenciosa. Se escucha quizás una televisión lejana, pasos, pero en el departamento de Marta y Andreina, las noches se llenaron de sonidos industriales. A las 2, 3 de la mañana, los vecinos escuchaban golpes, ruidos metálicos y algo que sonaba como una sierra eléctrica. Piensen en eso. Estás en tu cama, intentando dormir, y escuchas una sierra funcionando en el departamento de al lado en plena madrugada. Nadie imaginó lo peor en ese momento. Pensaron, ¿están remodelando a esta hora? Pero nadie remodela la cocina mientras su madre está supuestamente secuestrada por una banda criminal. La tensión en el edificio subió al máximo. El padre de Andreina, desesperado por la falta de noticias y confundido por las historias de su hija, intentó ir al departamento varias veces. Quería estar ahí, en la casa de su esposa, sentirse cerca de sus cosas. Pero Andreina se convirtió en el perro guardián de la puerta. Cada vez que alguien intentaba entrar, ella tenía una excusa lista, y su actitud cambiaba de la hija triste a una mujer agresiva y territorial. No pueden entrar. Se me perdió la llave, no abre. Déjenme sola, estoy muy deprimida, no quiero ver a nadie. Bloqueó la entrada a sus hermanos. Bloqueó la entrada a su padre. Nadie podía cruzar ese umbral. Andreina se encerró. Pasó 10 días conviviendo con el cadáver de su madre. Imaginen la escena. Ella sola, en ese departamento que apestaba a químicos, con las cortinas cerradas, el ruido de la calle afuera y el cuerpo de su madre en la habitación contigua, o lo que quedaba de él. 10 días de locura absoluta, durmiendo a metros de la escena del crimen, comiendo ahí, viendo televisión ahí, mientras revisaba su celular y contestaba mensajes de condolencia de sus amigos. Pero el tiempo se le acabó. La historia del secuestro por los $15,000 empezó a hacer agua. La policía no encontraba pruebas de ninguna banda. No había llamadas de rescate reales. No había testigos. Los investigadores empezaron a presionar. Andreina, esto no tiene sentido. Necesitamos ver a tu madre. Si ella te llamó, necesitamos pruebas. Andreina se sintió acorralada. Sabía que no podía mantener a la policía alejada para siempre. Necesitaba ganar un poco más de tiempo, solo un poco más para terminar el trabajo de limpieza que estaba haciendo por las noches. Y fue entonces cuando su mente, intoxicada por la tecnología y la desesperación, tuvo la idea del video. Pensó que podía engañarlos a todos con un truco digital. Pensó que si la policía veía a Marta hablando, dejarían de molestarla. No sabía que ese video sería su sentencia. No sabía que al intentar crear una prueba de vida, estaba entregando la prueba definitiva de la muerte. Prepárense, porque lo que la policía encontró cuando analizaron ese archivo y decidieron derribar la puerta, supera cualquier pesadilla. La coartada estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Andreina ejecutó su plan final. Envió el video a la policía y a su familia, convencida de que la tecnología la salvaría. Creyó que al ver a su madre hablando en una pantalla, todos respirarían aliviados y dejarían de tocar a su puerta. Pero el efecto fue exactamente el contrario. Cuando los investigadores reprodujeron el archivo, el silencio en la sala se volvió pesado. Aquello no parecía una prueba de vida, parecía una marioneta digital. La rigidez de los ojos, la voz metálica sin emociones, todo gritaba que algo estaba mal. Sin embargo, fue la mirada de un esposo la que terminó de destruir la mentira.
El padre de Andreina vio la grabación. Buscaba desesperadamente a su mujer en esos píxeles, pero lo que encontró fue una contradicción imposible. Observó la postura, la forma de los hombros, el lenguaje corporal. Y entonces soltó la verdad que nadie quería escuchar. Aquella era la cara de su esposa, sí, pero estaba montada sobre el cuerpo de su hija. En ese preciso instante, la investigación cambió violentamente. La teoría del secuestro se evaporó. La policía comprendió que Marta Cecilia nunca había salido del edificio y que Andreina no estaba protegiendo a su madre, sino ocultando su cadáver. Era jueves, 16 de octubre. La mentira se había sostenido durante 10 días, pero ya no daba para más. La fiscalía emitió una orden de allanamiento urgente. Esta vez no iban a pedir permiso para entrar, iban a derribar la puerta. El equipo táctico llegó a Sauces 9 con la certeza de que iban a encontrar una escena del crimen. Al subir las escaleras y acercarse al departamento, la realidad física les confirmó lo que la intuición ya les gritaba. El olor en el pasillo era una bofetada. Ya no era solo una sospecha vecinal, era una barrera densa de químicos industriales, cloro y ese rastro inconfundible y dulzón de la descomposición que se filtraba por debajo de la puerta. Los agentes entraron. El departamento estaba en silencio, con las luces bajas. A primera vista, la sala parecía ordenada. Una fachada doméstica perfecta que contrastaba con el hedor insoportable que impregnaba el aire. Andreina no opuso resistencia, simplemente observó cómo su castillo de naipes se derrumbaba. Los oficiales avanzaron por el pasillo, guiados por el olor hacia el fondo de la casa, hacia el área de servicio. La tensión de esos pasos resonaba en las paredes. Sabían que estaban caminando hacia el horror. Llegaron a la lavandería. Lo que encontraron allí no fue el caos de una lucha, sino la frialdad de un laboratorio improvisado. El suelo estaba limpio, fregado obsesivamente. En el centro, una lavadora cerrada, y junto a ella, alineados con una precisión macabra, varios baldes de plástico azul. El jefe del operativo se acercó a la máquina. Con una mano enguantada y conteniendo la respiración, levantó la tapa. Lo que había adentro confirmó la peor de las sospechas. No había ropa. Andreina había pasado esos 10 días de encierro intentando desintegrar a su madre, reduciéndola a piezas ocultas en electrodomésticos y recipientes plásticos. La búsqueda de Marta Cecilia había terminado, pero el descenso a la oscuridad de la mente de su hija recién comenzaba. Al abrir esa lavadora, la brutalidad del crimen se hizo real. Pero lo que dejó helados a los investigadores no fue solo el hallazgo de los restos, sino el entorno en el que estaban. En criminología se suele hablar de escenas desorganizadas, llenas de caos y sangre, fruto de un arrebato del momento. Pero esta lavandería era todo lo contrario. Era una escena meticulosamente organizada. Era un taller. Sobre una mesa cercana, la policía encontró una colección de herramientas que parecían sacadas de una película de terror, con un detalle inquietante. Todas eran nuevas. Brillaban bajo la luz de la bombilla, recién empacadas. El inventario del horror incluía una sierra eléctrica, un machete de hoja ancha, 7 cuchillos de diferentes tamaños, una podadora manual y, lo más perturbador de todo, una moledora de carne industrial. Deténganse a pensar en ese último objeto, una moledora de carne. El uso de una máquina así implica una intención que va mucho más allá del asesinato. Implica una voluntad absoluta de desaparecer a la víctima, de reducirla a nada, para que no quede nada que enterrar. Andreina no solo quería matar a su madre, quería borrarla de la faz de la tierra. Junto a las herramientas había sacos de sal y botellas vacías de químicos industriales. Eso explicaba el olor que había torturado a los vecinos durante días.
Andreina había estado librando una batalla química y mecánica contra el cuerpo de su madre, intentando procesarlo y ocultarlo mientras respondía mensajes de WhatsApp fingiendo preocupación. Pero hay un dato en esta historia que convierte la frialdad de Andreina en algo casi inhumano. Cuando la policía rastreó el origen de esas herramientas, descubrieron que no las tenía en casa por casualidad. Andreina las había pedido por internet días antes. Y aquí viene el golpe de realidad. La tarjeta de crédito que utilizó para comprar la sierra eléctrica y la moledora con las que destruiría a su madre era la tarjeta de la propia víctima. Marta Cecilia financió su propia destrucción sin saberlo. Su hija utilizó su dinero para comprar los instrumentos de su muerte. Esto nos muestra un nivel de pragmatismo y desconexión emocional que asusta. Para Andreina, su madre era un obstáculo, y también el recurso para eliminar ese obstáculo. Ahora todo encajaba. Los ruidos que los vecinos escuchaban a las 3 de la mañana no eran remodelaciones. Era el sonido de la sierra eléctrica trabajando. Era Andreina, sola en la madrugada, desmembrando el cuerpo mientras el resto del edificio dormía. Esa misma noche del 16 de octubre, Andreina fue detenida. No lloró, no gritó que era inocente. Salió del edificio con la misma expresión vacía que tenía en los videos. La llevaron a la unidad de flagrancia, dejando atrás la casa de los horrores. Sin embargo, aunque la policía ya tenía el quién, el cómo y el cuándo, todavía les faltaba entender el por qué. Y la respuesta no estaba en la lavandería, sino en el bolsillo de Andreina. Incautaron su teléfono celular y su computadora portátil, y lo que los peritos informáticos encontraron en su historial de búsqueda terminó de dibujar el perfil de una mente que había estado planeando esto paso a paso, consultando a Google como si fuera un cómplice silencioso. El teléfono de Andreina no era solo un aparato para comunicarse. Se había convertido en su manual de instrucciones. Cuando los peritos forenses desbloquearon el dispositivo y revisaron el historial de navegación, se encontraron de frente con la lógica fría y práctica de su mente. En los días previos y posteriores a la muerte de su madre, Andreina no buscó ayuda psicológica ni consejos legales. Sus búsquedas eran puramente logísticas, como quien busca una receta de cocina, pero para una pesadilla. En la barra de Google aparecían frases que helaron la sangre de los investigadores. ¿Cómo desintegrar huesos humanos? ¿Cómo evitar el olor de un cadáver? Químicos para disolver materia orgánica. Estas preguntas nos revelan lo que realmente pasaba por su cabeza. Para Andreina, el cuerpo de su madre ya no era una persona, era un problema físico, un objeto estorboso que debía ser gestionado, procesado y eliminado. Tenía un problema, el cadáver, y buscó una solución técnica en Internet. No había culpa, solo resolución de problemas. Pero el análisis del celular reveló algo más, una pista oscura que abrió una puerta inesperada. Ocultas en la galería de imágenes, entre fotos cotidianas, la policía encontró fotografías de paquetes tipo ladrillo, envueltos en cinta, típicos del narcotráfico. Esto cambió la perspectiva de los agentes. ¿Era Andreina solo una hija con un ataque de ira o estaba metida en problemas mucho más grandes y peligrosos? ¿Tenía deudas con gente que no perdona? La presión de tener el cuerpo, las herramientas, las búsquedas y ahora estas fotos fue demasiado. Andreina, sentada en la sala de interrogatorios, finalmente rompió el silencio. Y su confesión fue tan simple que resultó devastadora. El investigador le hizo la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué matar a tu madre de esa manera?
Uno esperaría escuchar una historia de abusos terribles, de una herencia millonaria o de un odio acumulado por décadas, pero la respuesta de Andreina fue un monumento a la banalidad. Confesó que lo hizo porque su madre se negó a darle $6,000. $6,000. Ese fue el precio que Andreina le puso a la vida de la mujer que la trajo al mundo. La autopsia y su relato confirmaron cómo sucedieron los hechos. Hubo una discusión por el dinero. Marta Cecilia dijo que no. Y ante esa negativa, Andreina estalló. Tomó lo primero que tuvo a mano, el cable de un cargador de celular, y estranguló a su madre. Fue un crimen íntimo y brutal. Estrangular a alguien requiere fuerza y tiempo. Tienes que estar muy cerca, mirando a la persona a los ojos mientras se apaga. Andreina sostuvo ese cable, vio morir a su madre por $6,000 y luego, en lugar de llamar a una ambulancia horrorizada por lo que había hecho, se sentó en la computadora, entró a Amazon y compró una sierra eléctrica. El jefe de la DINASED, la policía encargada de muertes violentas, no dudó en calificarla. Dijo ante las cámaras que estaban frente a una conducta sociópata. La sociopatía se caracteriza justamente por eso, ver a los demás como instrumentos. Marta Cecilia dejó de ser madre para convertirse en una fuente de ingresos, y cuando esa fuente se cerró, Andreina simplemente la eliminó. Parecía un caso cerrado: autora confesa, móvil económico y evidencia física. Sin embargo, a los investigadores más experimentados les quedaba una duda rondando en la cabeza. Descuartizar un cuerpo adulto, mover maquinaria pesada, limpiar una escena del crimen de forma tan exhaustiva y crear coartadas digitales complejas es un trabajo titánico para una sola persona. ¿Pudo Andreina hacerlo todo absolutamente sola? Días antes de que la atraparan, en medio de su locura, Andreina publicó un mensaje en sus redes sociales. Un tuit corto, extraño, que pasó desapercibido en su momento, pero que ahora suena como una confesión a medias o una invitación macabra. Ese mensaje sugiere que quizás, en esa casa de los horrores, había alguien más bailando con ella en la oscuridad. Sobre el papel, el caso parece resuelto. Hay una víctima, una asesina confesa y pruebas físicas abrumadoras. Pero en la mente de los investigadores, y seguramente en la de ustedes ahora mismo, queda una sensación incómoda. Esa sensación de que todavía falta una pieza en este rompecabezas. Días antes de que la policía derribara su puerta, cuando Andreina todavía jugaba a ser la hija preocupada, publicó un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter. No era una petición de ayuda para encontrar a su madre, no era una oración, era algo mucho más oscuro. El tuit decía: «Quiero que bailemos juntos en el cielo o en el infierno». Analicemos esa frase un segundo. Juntos, plural. ¿A quién le hablaba Andreina? Los sociópatas suelen ser solitarios, pero en la ejecución de crímenes tan complejos, a veces buscan un cómplice, alguien que valide su locura. Las autoridades mantienen abierta una línea de investigación sobre la pareja sentimental de Andreina. Existe una teoría en criminología llamada locura de a dos. Sugiere que, a veces, un delirio puede ser compartido. Y piénsenlo desde el lado práctico. Desmembrar un cuerpo humano adulto, manipular maquinaria pesada como una sierra eléctrica, mover baldes llenos de restos y limpiar una escena del crimen hasta dejarla impecable, es una tarea física agotadora para una sola persona. ¿Hubo alguien más sosteniendo la cámara? ¿Hubo alguien más ayudando a mover esa lavadora? Ese bailemos juntos sugiere un pacto que aún no ha salido completamente a la luz. Pero más allá de los cómplices fantasmas, lo que queda en el centro de esta tragedia es la figura de Marta Cecilia. Marta iba a cumplir 50 años en noviembre, medio siglo de vida. Era una abogada que dedicó su carrera a defender a otros en los tribunales, una mujer que conocía la ley, pero que nunca pudo imaginar que el peligro mortal no estaba en las calles peligrosas de Guayaquil, sino dentro de su propia casa, durmiendo en la habitación de al lado. El matricidio es quizá el tabú más grande de la humanidad. Biológicamente estamos programados para proteger a nuestra familia,
Romper ese vínculo sagrado por $6,000 nos coloca frente a un abismo difícil de entender. Andreina Lamota no es solo una asesina, es el rostro de un nuevo tipo de maldad. Una maldad que usa la tecnología más avanzada, como la inteligencia artificial y las compras digitales anónimas, para ejecutar y encubrir un acto de barbarie primitiva. Nos demostró que los monstruos ya no se esconden en la oscuridad. Pueden estar sentados en el sofá, editando un video en su celular, sonriendo a la familia mientras planean cómo borrar su realidad. La lección que nos deja este caso es aterradora por su simplicidad. Nunca terminamos de conocer realmente a las personas con las que vivimos. Andreina caminó entre nosotros, lloró ante las cámaras, abrazó a su padre y pidió ayuda a los vecinos. Todo mientras sabía exactamente qué había dentro de esa lavadora. Esa capacidad de fingir normalidad mientras se convive con el horror es el verdadero peligro. Marta Cecilia Solís Cruz descansa ahora, lejos del ruido de las sierras y de las mentiras digitales. Pero la pregunta que Andreina dejó en el aire con su último mensaje sigue flotando. Si el infierno existe, ¿quién más está bailando con ella en esa oscuridad? Esto es la variable humana. A veces la realidad supera la ficción de la peor manera posible. Suscríbete para ver más contenido sobre psicología oscura, sobre casos reales, y comparte tus comentarios sobre este inquietante caso.